la guerra sin fin. Quizás sea un calificativo para lo que sucede con Yemen. Una nueva escalada de agresiones saudíes en coalición contra este país árabe, sumado a la contraofensiva del ejército yemení y su resistencia, pues vuelven a colocar tal situación en la palestra pública. Un círculo que parece interminable tras 7 años de agresión saudí. Y para añadir al panorama, aunque Occidente diga preocuparse por la violación a los derechos humanos por parte de Arabia Saudí, sigue suministrándole armas por 1.000 millonarias sumas en ventas. ¿Qué pondrá fin a este cruento conflicto bélico? Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Los cazas de la llamada coalición, liderada por Arabia Saudí, atacan un centro de detención en la provincia yemení de Saada, dejando unos 90 muertos y más de 200 heridos. Las autoridades yemeníes califican el ataque de crimen de guerra y lesa humanidad y acusan a Estados Unidos de ser cómplice de la agresión. نحن أمام جريمة كبيرة جدا وهناك ضوء أخضر أمريكي بقتل المدنيين. هذا الذي نفهمه من خلال استهداف السجن المركزي والسجن الاحتياطي في محافظة صعدة والإيغال في قتل المدنيين، أن هناك ضوء أخضر أمريكي بقتل المدنيين ولا ملاحقة للجناه ومجرمي الحرب. La coalición negó haber realizado la ofensiva y denunció un supuesto acto de desinformación por parte de los comités populares yemeníes. En reacción, la ONG Médicos Sin Fronteras rechazó las alegaciones y responsabilizó a la coalición del injustificable ataque. Este es el último de una larga lista de ataques aéreos injustificables llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí en lugares como escuelas, hospitales, mercados, bodas y prisiones. Desde el comienzo de la guerra hemos sido testigos de los frecuentes y terribles efectos de los bombardeos indiscriminados de la coalición en Yemen, incluso cuando nuestros propios hospitales han sido atacados. A su vez, Irán avisa que los países que suministran armas letales a los agresores son cómplices de los crímenes cometidos por la llamada coalición en Yemen y deben rendir cuentas. Hoy la crisis yemení se ha convertido en una situación trágica. Lamentablemente, después de años de cobardes bombardeos contra el pueblo yemení, se ha formado un ciclo de violencia que ciertamente no terminará a menos que quienes iniciaron este ciclo de violencia y esta guerra desigual se den cuenta de su error y mediante soluciones políticas y diplomáticas hagan las paces. Los propios yemeníes en los últimos días han realizado masivas protestas para denunciar los crímenes de Arabia Saudí y sus aliados, así como condenar el silencio de la comunidad internacional al respecto. ضربوا علينا كل شيء، ضربوا البشر، الحجر، كل شيء ضربوه، دمروا كل شيء. حصار، قتل، ايش هذا؟ ليش ساكتين؟ ليش صامتين؟ أين هم؟ الآن دحين في مجازر يوميا، الآن أسبوع كامل نحن تحت القصف. كل يوم قتل قتل قتل، ليش؟ El ejército de Yemen, respaldado por los comités populares, lanza renovados ataques de represalia con misiles balísticos en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. La base aérea Al-Zafara en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y otras áreas vitales fueron atacadas con una gran cantidad de misiles balísticos Zulfiqar. Áreas importantes y vitales fueron atacadas en Dubái con una gran cantidad de drones Samad 3. Varias bases militares en Sharura, en Arabia Saudí, también fueron atacadas con una gran cantidad de drones Samad 1 y Ghaseb K2. Apuntamos a áreas vitales y sensibles en Jizan y Asid con una gran cantidad de misiles balísticos. El portavoz yemení destacó que los ataques cumplieron con éxito sus objetivos, advirtiendo que mientras continúe la agresión y el asedio contra Yemen, las operaciones militares continuarán. Ahí el contexto, el panorama, la situación pues a esta hora. Era nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Vamos de inmediato al análisis, pero antes veamos un breve perfil de nuestros analistas. Con nosotros hoy Francisco José Saavedra, periodista y realizador de radio y televisión desde Las Palmas, en España.
Y también nos va a acompañar Firas Al-Sarani, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio desde la ciudad de Valencia, también en España. Allí tenían sus perfiles, ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Firas, Francisco José, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos, como siempre. Pues encantado de volver a compartir este con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, el recrudecimiento de estos bombardeos de Arabia Saudí y su coalición, quisiera iniciar contigo, Francisco José, son directamente proporcional a la defensa que en los últimos meses hemos podido observar y que le han propiciado las fuerzas y la resistencia yemení. Es decir, ¿ha sido una consecuencia directa a esta contraofensiva por la parte yemení o hay otro factor detrás de Riad, como por ejemplo un nuevo oxígeno armamentístico? Hay que tener en cuenta que la guerra de Yemen, que como bien comentabais al principio, cumple este año 7 años de conflicto, empezó con un paseo militar de Arabia Saudí y sus aliados, que veían en un territorio bastante pobre, de los más pobres de la región, y en un ejército que consideraban que no era muy operativo, pues que prácticamente en 2-3 semanas pues iban a hacer con todo el territorio, pero se encontraron con la horma de su zapato, el ejército yemení, también Ansarullah, los Houthis, que empezaron a crear bolsas de resistencia, y de ahí pues han creado este momento que yo vengo a clasificar como que es la guerra de Vietnam que está sufriendo Arabia Saudí, la guerra de Vietnam que sufrió Estados Unidos en la década pasada, en la década de los 60-70 del siglo pasado, pues lo que le está ocurriendo a Arabia Saudí es una guerra de desgaste, y el problema que tiene Arabia Saudí que ha iniciado esta guerra pero no puede salir. Y me explico, no puede salir porque no puede dar a entender a los que pugnan también por la hegemonía del Islam, como podría ser Irán y en otras tesituras Turquía, que ellos no están preparados para dar la batalla cuando surge algún problema. Entonces tienen que mantener ese perfil. Entonces, ¿qué ocurre? Que los varapalos que están sufriendo son continuos, y lo estáis comentando, en bases en Arabia Saudí, en el resto de su coalición. Hay que recordar, que no lo habéis comentado, que al principio estaba, por ejemplo, países como Egipto, que se marchó, se replegó porque al ver que era un desastre. Marruecos también se marchó algunos de sus aliados del Golfo Pérsico. ¿Y qué les queda? Pues le queda los aliados, unos aliados que son aliados que tiene básicamente para asesoramiento y venta de armas, o compra en este caso, que serían todos los países europeos que le venden armas, todos los países de la OTAN que están metiendo asesores, pero que tampoco veo que le están asesorando muy bien, porque es que hay que tener en cuenta una cosa: Arabia Saudí tiene mucho dinero. Ese dinero lo está empleando en gastarlo en armamento de primera generación que sus combatientes no saben utilizar. Entonces, lo que les interesa a estos asesores, Estados Unidos e Israel, es no asesorarles bien para que el conflicto siga prolongándose. Entonces, estamos viendo como desastres sin paliativos, como estamos viendo en bases de la propia Arabia Saudí, pues se van sucediendo. Esto cualquier asesor, cualquier aliado te diría: no debes hacer esto porque es que te va a llegar un misil y te va a ocurrir esto. Entonces, todo esto que está ocurriendo es intentar, por parte de Arabia Saudí, y por lo que veo sin mucho éxito, el intentar contrarrestar estas victorias que está teniendo el ejército yemení, Ansarullah y sus aliados. Entonces, ¿dónde se están cebando? En la población civil, porque la población civil no puede responder. Entonces, a mí lo que me preocupa es la doble vara de medir de los medios internacionales, que aquí pues nadie se hace eco. Lógicamente, ahora puedo explicar por qué, porque en los consejos de administración hay muchos integrantes de Arabia Saudí, de Qatar, de integrantes del Golfo, de Estados Unidos, de Israel, que les dicen directamente a los periodistas que esto no hay que tocarlo, aunque haya masacres de población civil, que esto es lo que está ocurriendo. Pero a las luces de los medios que sí, como es el caso de Hispan TV, Nexo Latino está comentando, pues estamos viendo que la balanza se está inclinando a favor de los yemeníes por las torpezas de Arabia Saudí y, por supuesto, el mal asesoramiento de sus supuestos aliados.
A ver, Firas, la misma interrogante para ti, conocer tu consideración sobre este mismo tema de lo que estamos observando, lo que hemos observado en los últimos días de pues estos cruentos bombardeos que parecen que se han reoxigenado nuevamente. Hola Dani, saludos al compañero que está del otro lado. La verdad es imposible uno empezar este análisis sin recordar lo que es este Estado, por llamarle saudí, porque viene el nombre de una familia que ha masacrado a una población entera a base de sangre y fuego. Es un Estado donde hay 5.000 príncipes que viven bien, donde usan riquezas de esta zona para fomentar el terrorismo internacional. Desde la época de Nasser en Egipto, los hermanos musulmanes, todo el terrorismo, lo abismo mundial, desde Afganistán, Al-Qaeda, todo lo que está pasando en Irak, lo que pasó en Siria, lo que hoy en día puede pasar en el Líbano, es que es una maldición que ha cedido tantas riquezas en manos de gente desalmada, gente que no ayuda ni a la zona ni al progreso humano. No imaginamos estas riquezas están en otro sitio o en otro tipo de gobernantes, hubiera sido una cosa impresionante para los pueblos que están alrededor. Y ahora volvemos al tema yemení. El tema yemení prácticamente este país, hablando de los saudíes, es un instrumento más del imperialismo internacional y aparte lo usan para vender armas. Ellos y Israel es la maldición de esta zona. Evidentemente, esta manera tan fuerte y esta reacción de actual, porque ven que están perdiendo la batalla sobre el terreno en la provincia de Amareb, y de ahí ven que esto no va a acabar en 2 semanas ni en 3 semanas como pensaban ellos, llevan 7 años. Evidentemente esta gente no entiende más que de mutilaciones, de sangre, de venganzas. Ese es el historial de ellos. De esto podemos hablar de libros y libros sobre esta gente. Cuando ven que están perdiendo la batalla, pues atacan. Han atacado bodas, cementerios, colegios de niños. Y ahora un cárcel que está controlada y señalizada por la Cruz Roja. Así es. Es una cárcel. O sea, que va a haber algo dentro de una cárcel para matar 90 personas y ver solo este escenario. Están perdiendo el norte, están rabiosos porque ven que el pueblo yemení aún está unido, aparte de todo lo que le está pasando, sin ningún tipo de apoyo, menos el apoyo de Irán y el apoyo de los líderes de este mundo. Prácticamente está olvidado del mundo. O sea, hablamos de la hipocresía. Eso no es una hipocresía, son asesinos. Cada parlamentario en Alemania o en Francia o en el Reino Unido, hasta en España, que mira al otro lado y se venden armas, están vendiendo armas para matar niños y mujeres en Yemen. Y cuando bombardean a Dubái, salen enseguida Naciones Unidas condenando un ataque que murieron 3 personas en ella. Sí. Llevan 7 años bombardeando, matando gente civil, destruyendo todo el país, la infraestructura del país con una masacre brutal, con un embargo brutal. Han gastado más de 300.000 millones de dólares en esta guerra. Pues imaginamos, desde la creación de este Estado, los billones de dólares que hubieran sido importantes para la zona, para los países que están alrededor o para los mismos que viven en esta zona. Yo me niego a llamarles saudíes, porque saudí viene del nombre de esta familia. Estos árabes que vivían siempre en Najd al-Hijaz, como le decimos, todo es conocido. Y realmente estamos en una violencia contra la violencia. Evidentemente los yemeníes tienen derecho de vengar sus muertos. El diente por diente, el ojo por ojo. Y hoy el ataque masivo otra vez sobre los Emiratos, porque es el punto flaco de esta coalición, porque Arabia Saudí es un país enorme, donde tiene un apoyo enorme, pero el tema ahora flaco en este momento es hay que atacar los Emiratos para sacarles de esta manera de apoyar directamente. Por el momento se retiró y ha vuelto otra vez a la ofensiva y no hay que dar otro remedio. Yo no veo a corto plazo ninguna solución más que más violencia, más sangre
y la fuerza del pueblo yemení que va a vencer, lo que pasó mismo en Siria. Sí. 11 años no han podido con Siria, pues con Yemen 7 años no han podido con el Yemen. De hecho, al tema de las armas iba en este apartado, Francisco José, porque cuando fue preguntada sobre la venta de armas a Riad, la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, dijo hace tan solo 2 días que, y la cito textualmente, este tema no está en la agenda en este momento. Tenemos una larga relación con Arabia Saudí. Hemos expresado que tenemos preocupaciones sobre los derechos humanos y muchos otros temas a Arabia Saudí, pero tenemos una relación de seguridad con los sauditas que está en el interés de Estados Unidos. Palabras de, repito, la portavoz de la Casa Blanca. España también sabemos que por su parte ha hecho lo mismo en cuanto a la venta de armamento a los saudíes. Hay definitivamente aquí una corresponsabilidad por un lado, pero también una contradicción al decir que le preocupa el tema de los derechos humanos, pero le sigue vendiendo esta cantidad de armamentos. Es que, tal como comentaba al principio, vivimos dentro de una hipocresía. Entonces, las armas que vende España y que terminan en los bombardeos en Arabia Saudí salen del puerto de Bilbao. Llegan buques y al principio, hace tiempo, pues había cartelitos de no a la guerra, no a las invasiones, no a las injusticias, pero ahora ya, pues como prácticamente el partido que está en el poder, el anterior, etcétera, etcétera, pues se nutren de esta venta de armas, pues están un poco tapándose un ojo y mirando al otro, recogiendo el dinero, y les da exactamente igual. Y yo me pregunto, y he preguntado a algunos colegas, ¿por qué salen manifestaciones diciendo no a la guerra en unos conflictos y en otros no? Porque estas armas matan igual en Ucrania, por decir un ejemplo, matan en Siria, matan en Irak y también están matando en Yemen. ¿Por qué no hay ese escándalo, esas manifestaciones, esas protestas? Y la respuesta que me la doy yo mismo es la doble vara de medir y la hipocresía de los medios de comunicación internacionales. Porque, por ejemplo, el compañero estaba mencionando a Siria, además acertadamente. ¿Qué estaba ocurriendo en Siria? Que todos los medios de comunicación decían que Bashar al-Assad era el dictador, el malo, el régimen sirio. Cuidado, Siria vivía en una situación donde Bashar al-Assad había sido elegido democráticamente por mayoría absoluta, no era un tirano. No se podría decir, no, es que este señor, no, fue elegido democráticamente. Lo único que metieron miembros de la OTAN, miembros de Israel, se inventaron el Estado Islámico, se crearon 40 ejércitos de Al-Qaeda para invadir y no les salió bien el tiro. Entonces, ¿qué está haciendo Arabia Saudí? Pues dando los últimos coletazos. Ha perdido la guerra en Siria dramáticamente. Lo que le ha ocurrido en Irak, lo mismo. En el Líbano está ocurriendo lo mismo. Y en Yemen está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que yo creo que deberían pensar de una vez, decir, pues mira, nos hemos equivocado y vamos a poner una línea y a partir de aquí vamos a empezar, vamos a negociar la paz en Yemen y todo ese dinero que decía el compañero que se lo están gastando en armas, cantidades ingentes, pues vamos a revertirlo y vamos a crear dinero para fomentar el bienestar de toda la región, que con todo lo que se han gastado, tal como comenzaba Giras, el compañero, podrían haber creado prácticamente un paraíso en ese territorio, pero se obstinan en que debe continuar la guerra, que deben salir vencedores, pero deberían pensar lo que les ha ocurrido en Siria, lo que les ha ocurrido en Irak y lo que está ocurriendo en el Líbano, y en Yemen les va a ocurrir lo mismo, porque es que no hay una cabeza visible que tenga la idea estratégica de llevar un conflicto. Es caer en un error y en otro error. Ahora, y los aliados, tal como comentabas, le están vendiendo armas porque cuantos más errores cometan, más armas van a perder y más armas les van a vender. Es también muy hipócrita lo que está haciendo Estados Unidos, pero su forma de actuar. Y venden armas, cuantas más se pierdan, más les van a vender. Esa es la cruda realidad. Sí, el beneficio o la lógica monetaria para algunos países pues significa la violación de derechos humanos y la crisis para otros. Firas, ya el tiempo pues corre rápidamente, viendo y tomando en cuenta lo que nos exponías en tu apartado anterior sobre esto de que en efecto la violencia está trayendo más violencia y que no se ve ninguna posibilidad por el lado de las organizaciones internacionales de frenar esto
conflicto y del diálogo, ¿crees que las fuerzas yemeníes por sí mismas podrían contener a esa coalición saudí, sobre todo en estas zonas geoestratégicas, territorialmente hablando, y quizás, si no poner el fin a la guerra, sí por lo menos reducir el fuego? Evidentemente, Dani, lo que pasa entre Israel y el Hezbollah en el sur del Líbano, esto no se puede conseguir más que con la fuerza y lo que he dicho, el ojo por ojo, el diente por diente. No entienden otra alternativa, no hay otra alternativa en este momento, porque Naciones Unidas no toma ninguna iniciativa, los parlamentarios europeos ni los parlamentos europeos hacen nada prácticamente, y esto solo puede obligarlos a fuego y sangre, para llegar a un momento que tiene que haber unas líneas de respetar para que pueda en un momento hablar de un posible diálogo diplomático. Yo quiero terminar con el tema de la hipocresía de Occidente. No son hipocresías, son cómplices del asesinato que está pasando. Cuando hablan de derechos humanos, para ellos Navalny, que es un estafador que lo denuncia a una empresa francesa, está cumpliendo por temas concretos, es un opositor donde en las elecciones últimas Rusia ganó el 2%. Para ellos es la oposición rusa, no el Partido Comunista de Rusia, que tiene el 22% de los votos, y lo mismo que puede pasar en Bielorrusia. Pero el tema prácticamente cuando hablan de derechos humanos, lo que pasa en Arabia Saudí, que una mujer no puede ni conducir, no tiene ni parlamento, no tienen elecciones, para compararlos con Siria, evidentemente como estás comparando el hierro con la luna, evidentemente, y te hablan de, tenemos problemas de derechos humanos. ¿De qué derechos humanos? Gente va cortando cabezas por las calles, o mujer que no puede conducir, o no tiene ningún derecho la mujer en Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Y lo que pasó en la embajada de Arabia Saudí en Estambul, sí. ¿Alguien habla de este? O este tema ya se olvida. Si fuera en la embajada de Irán o de Siria, aún están A ver, al parecer hemos perdido el contacto con Firas Al-Charani. Voy para cerrar contigo, Francisco José. Bueno, en vista de que... A ver, ¿ya recuperamos a Firas? ¿Tenemos a Firas? Sí, sí. Y eso es lo que hay lamentablemente. Prácticamente hay gente que está implicada directamente desde Europa, desde Estados Unidos, desde Israel, sobre este masacre del pueblo yamaní. Y el pueblo yamaní es el único que es capaz de frenar esta ofensiva loca de esta gente que no entiende más que de sangre y de mutilaciones y hambre y embargo. A ver, Francisco José, me queda escaso minuto, menos de un minuto para cerrar. Realmente, en base a este panorama, ¿consideras que puede haber una negociación, un nuevo proceso, dado que en el pasado fracasó, como lo indica el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Yo creo que sería lo más adecuado, pero Arabia Saudí se obstina en que continúe la guerra, y además sus aliados van a presionarlo para que continúe la guerra, para seguir vendiéndole armas. Y lo que comentabas, lo que preguntabas al compañero, yo creo que ahora mismo, tal como está la situación, si Arabia no quiere detener la guerra, no se va a detener porque tiene supremacía aérea. Puede contrarrestar con misiles, con drones Yemen, pero al tener supremacía aérea, el intentar contraatacar, se tiene que estar en plan guerrilla, porque es que no tienen supremacía aérea, y ahora mismo en las guerras del siglo XXI, sin tener el control del aire, es casi imposible poder avanzar o detener un conflicto. Bueno, allí seguiremos el curso de los acontecimientos. Gracias, Francisco José, gracias, Firas, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Allí el panorama, nosotros desde acá muy pendientes de lo que siga aconteciendo en Yemen, en donde, recordemos, la ONU estima que la guerra ha dejado directa e indirectamente a unos 377.000 muertos. Mañana la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia se acrecenta luego de que Estados Unidos enviara 80 toneladas de armas a la nación ucraniana en el marco de su ayuda militar. Que tengan buena jornada, les esperamos este martes en Detrás de la Razón por Hispan TV.